Hola, ¿cómo están? Estamos grabando el primer video de este año 2020 y estoy muy contenta porque estamos iniciando un nuevo año en el canal. Y bueno, este video va a tratar sobre todas las formas en las que yo he respondido desde que soy niña hasta ahora cuando me preguntaban por la enfermedad que tenía en la vista. Una de las preguntas más frecuentes que he recibido o que me han hecho desde que soy muy pequeña es ¿por qué uso lentes? Y por qué uso lentes oscuros sobre todo. Entonces siempre he tratado de buscar una forma para poder responderlo y la verdad es que toda la vida me costó desde muy chiquita. Nunca me interesó que me estuvieran preguntando ni contar que yo tenía un problema visual, pero contar qué tipo de problema y hasta tratar de explicarlo, porque muchas veces me tocó tratar de explicarlo. Fue algo un poco complicado para mí porque realmente no sabía realmente cómo usar los términos y las personas, por el tipo de enfermedad visual que yo tengo, era un poco complicado a veces que me comprendieran, sobre todo cuando era más pequeña. Pero a lo largo de toda mi vida he ido aprendiendo cómo explicar que tengo fotofobia y baja visión, etc. Y bueno, les voy a ir contando cómo fue ese proceso para mí, para poder explicarle a la gente cuál es el problema visual que tengo. Cuando era pequeña y estaba con mi mamá o mi papá o con alguna persona que pudiera explicarlo, no tenía ningún problema porque yo no respondía a la pregunta, lo respondían mis papás y siempre mi mamá al menos decía que tenía baja visión y fotofobia. Mi papá también, y la gente como que comprendía más o menos, o tal vez hacía una u otra pregunta y era como algo totalmente normal para mí, yo nunca tuve ningún problema. Pero conforme fui creciendo tuve que ir aprendiendo a decir cuál era el problema visual que tenía, porque la pregunta normalmente era ¿por qué usas lentes? Y cuando ya estaba sola o tal vez estaba en un salón de clases con mis amigos del colegio, etcétera, ya no era mi papá o mi mamá quien podía responder por mí, sino era yo la que tenía que responder. Entonces, la palabra fotofobia y la palabra baja visión para una niña de primero o segundo grado no era tan sencillo de aprender, así que yo cuando mis amigos me preguntaban ¿por qué usas lentes? Y yo les decía porque no veo bien. Ahora me parece algo muy gracioso, la verdad, porque bueno, ellos con un simple no veo bien podían comprender que tal vez iba a necesitar ayuda y entendían perfectamente todo, pero también creo que es la inocencia de que éramos niños, porque si ahora yo le dijera eso a alguna persona de mi edad, probablemente me haría muchas más preguntas, ¿no? En cambio, en niños tan chiquitos, el decirles eso era como ok, entonces no ves bien, pero igual eres una persona como nosotros, puedes jugar con nosotros, no hay ningún problema y tal vez te voy a tener que ayudar en algo y ya. Pero en su mente el no veo bien era súper sencillo de entender y era algo muy, muy gracioso que ahora me da mucha risa porque lo recuerdo y digo, wow, cómo los niños me entendían tan bien, ¿no? O nunca me hicieron más preguntas, felizmente, porque nunca hubiera sabido cómo responderlas. Fui creciendo y ya llegando a cuarto grado recuerdo que llegaron varios niños nuevos a mi salón y ya cuando entré en confianza con ellos y cuando empecé a conocerlos más, me acuerdo que una amiga me contó que cuando ella entró al colegio y me conoció, me vio y en el patio con mis lentes oscuros, que eran súper oscuros porque había sol y todo, ella pensó que en el colegio nos dejaban ir con lentes de sol. Entonces ella decía, wow, qué chévere este colegio que te dejan venir con lentes de sol. Y luego se dio cuenta de que, aparte de que yo era parte de su salón, se dio cuenta de que mis lentes de sol no eran porque el colegio nos dejara, sino eran porque yo los necesitaba. Y cuando me lo contó fue algo que me dio mucha risa y que me causó en ese momento mucha gracia porque era algo muy, muy divertido. Y además, a partir de cuarto o quinto grado, que yo ya era un poco más grande, tenía 10 años, ya aprendía un poco más, sabía un poco más explicar mi problema visual o el motivo por el que yo utilizaba lentes. Y lo que recuerdo mucho era que cuando escuchaba a mis papás a veces decir que tenía baja visión, yo decía, no, yo no tengo baja visión. O sea, en mi mente era, no tengo baja visión porque yo sí puedo ver de lejos, puedo ver de cerca, pero no veo los detalles. Y conforme fui creciendo y poco a poco entendiendo a qué se referían, me di cuenta que ese no ver los detalles es lo que hace que yo tenga baja visión.
Entonces, hasta esa época yo no tenía idea de un término, yo no sabía decir fotofobia o no lo recordaba, y baja visión para mí no la tenía. Entonces, a partir de como cuarto, quinto grado, que yo ya tenía 10 años, yo cuando alguien me preguntaba ¿por qué usas lentes?, les respondía porque con la luz yo no veo bien. Entonces las personas se quedaban así como que, ah, ya, ok, porque eran, bueno, normalmente chicos de mi edad o unos años más, unos años menos. Muy pocas veces me preguntaba eso un adulto cuando era niña, porque normalmente si era un adulto se los preguntaban a mis papás o esperaban conocerlos para podérselos preguntar bien a ellos, ¿no? Entonces ahora me suena tan extraño porque mi oración es totalmente ilógica o totalmente mal hecha, pero la gente me entendía, o no sé si nunca me entendieron, pero simplemente se quedaron así como que bueno, ok, está bien. Y conforme fui creciendo me di cuenta que tenía que ponerle un nombre y recordar bien de qué era. Aprendí, me acuerdo, las partes del ojo en el colegio, y mi mamá me hizo todo el dibujo así del ojo y me explicaba cuál parte era cuál, y me dijo, esta es la retina y aquí es donde tú tienes el problema en la vista. Y yo, ok, a partir de ahí aprendí que era en la retina. Entonces si alguien me preguntaba algo extra, ya sabía decir que el problema era en la retina o la enfermedad era en la retina. Y bueno, mis amigos siempre decían, yo tengo miopía, tengo astigmatismo, tengo hipermetropía, que son como las enfermedades más comunes entre los jóvenes o los niños. Y yo decía, ¿yo qué tengo? Y le preguntaba a mi mamá y me decía, tú tienes fotofobia y hipermetropía. Pero yo la hipermetropía, o sea, era algo que mis amigos comprendían, pero la fotofobia no. Entonces cuando ellos me preguntaban qué era la fotofobia, o cuando alguien me preguntaba qué era la fotofobia, yo decía lo mismo que cuando era más pequeña, es que con la luz me molesta y yo no veo bien. Entonces las personas se quedaban pensando, algunas personas me preguntaban más cosas y yo explicaba un poco más y les decía que tal vez en un lugar cerrado como un salón de clase o como una casa uso lentes más claros, pero en la calle uso lentes más oscuros y así. Pero una definición exacta de lo que significaba yo no tenía. Y me acuerdo mucho que incluso se prestaba para muchas bromas con mis amigos, porque cuando no se acordaban de qué tenía y me preguntaban, yo les decía, tengo fotofobia, y me decían, ah, ¿le tienes miedo a las fotos? Y yo era como, no, pero era una cosa muy graciosa, y que cada vez que tocábamos tal vez el tema salía de nuevo la broma. Y fue algo que me daba mucha gracia y que duró como hasta que terminé el colegio. Y la verdad es que al contrario, nunca me incomodó, siempre lo tomé como para la risa. Y me gustó mucho que ellos como que lo entendieran de esa manera, ¿no? Y no fue hasta los últimos años ya de la universidad, creo que en los 2 últimos años, porque durante toda mi carrera también mis profesores a veces se me acercaban. Lo hacían de diferentes formas, ¿no? Algunos, los primeros días de clase, preguntaban enfrente de toda la clase, me preguntaban por el motivo por el que usaba lentes, cuál era mi problema en la vista, etcétera, y yo lo contestaba sin ningún problema enfrente de todos mis compañeros. Pero habían profesores que no lo hacían como público, sino esperaban a que yo entregara algún trabajo o al que tuviera que acercarme al escritorio, o tal vez me llamaban para su escritorio y ahí me preguntaban de una forma más privada como cuál es el problema que tengo, cómo te puedo ayudar. Muchas veces me decían, si tú quieres dar el examen oral, me dices. Yo jamás di un examen oral en la universidad, a menos que sea oral para todos, porque prefería 1000 veces tratar de leer mi examen y escribir, y si me equivocaba o si no me acordaba de la respuesta, seguir y luego regresar, porque yo decía, no, si me lo toman oral yo tengo que saber la respuesta, y si no la sé en ese momento, ¿qué voy a responder? Entonces prefería 1000 veces darlo escrito, por más que tal vez me costara un poquito, pero igual yo siempre les dije, no, yo doy el examen escrito y feliz de dar mi examen escrito. Entonces, y así, ¿no? Muchos profesores me preguntaban y todo, y yo les contestaba como mejor podía. Les decía que tenía fotofobia, que con la luz no podía ver bien, que el problema era en la retina y todo eso, pero hasta entonces como que no le daba una definición buena, y hasta entonces tampoco usaba el término de baja visión porque no era algo que yo recordara siempre, ¿no?
Entonces recuerdo que un día me puse a investigar en mi teléfono, no sé por qué, me levanté y dije, bueno, quiero saber qué es la fotofobia. Creo que en esa semana tal vez conocí a muchos nuevos amigos y así, y a muchas personas distintas, y tal vez me preguntaban eso, entonces como que me sentí como que necesitaba saber qué era la fotofobia y qué definición como más o menos correcta darle, porque yo sabía que mi respuesta no era como lo más normal posible o lo más correcta posible, ¿no? Entonces en el internet encontré que la fotofobia es la sensibilidad a la luz. Entonces yo dije, ok, eso es mucho más fácil de entender para una persona, es como que un término más sencillo y ya si no me entienden bien puedo explicarlo a mi manera y como ya más o menos sé, como he ido aprendiendo conforme han pasado los años. Entonces dije, bueno, sensibilidad a la luz. Y me acuerdo que me pasó muchas veces más que me preguntaron muchas personas y que yo no recordaba la palabra sensibilidad y yo decía, pero no me acuerdo, y tenía que volver a decir mi mismo discurso desde niña, que era: con la luz me cuesta ver y me molesta y me cuesta ver bien, y por eso uso estos lentes, que era lo que siempre yo decía. Entonces un día dije, no puede ser que no recuerde esa palabra. Entonces la volví a buscar en internet, lo leí varias veces y dije, hasta que no pude interiorizar como que la fotofobia es la sensibilidad a la luz, yo la verdad es que no pude comprender bien o no podía decirlo, me costaba mucho porque no lo decía. Y recuerdo mucho eso, ¿no? Las primeras veces que lo utilicé y que la gente me entendió mucho mejor. Obviamente sí, recibí más preguntas porque eso es como que la definición exacta de lo que es, pero era mejor porque en realidad me ayudaba bastante. Y otra cosa que recuerdo mucho es que conforme he ido creciendo, me he dado cuenta que mientras más grande eres, más son las preguntas que vas a recibir, entonces hay que estar preparado para poder responder esas preguntas. En mi caso, lo que más me preguntan las personas es qué dificultades tengo, cómo te puedo ayudar, etc. Y del simple no veo bien de niña, que usaba cuando era más pequeña y que tal vez los niños al toque lo comprendían y no me hacían ninguna pregunta más, al contrario, ya con ellos no había ningún problema. Me doy cuenta que, claro, conforme voy creciendo, las personas necesitan tal vez más información para poder comprender la situación de la persona con la que están hablando, que en este caso soy yo. Y para eso también ya me he ido preparando, ya sé cómo qué responder si me dicen si necesito algún tipo de ayuda, dependiendo del lugar en el que estoy, dependiendo de la persona con la que estoy hablando, etcétera, ¿no? Y lo último que, bueno, descubrí que funciona mucho más sencillo, porque cuando yo le digo el término de fotofobia a las personas, me ha sucedido que casi nadie sabe qué es, y menos y siempre la siguiente pregunta es ¿qué significa?, ¿no? Yo normalmente decía la fotofobia, que es que no puedo ver bien con la luz, o que es la sensibilidad con la luz. Y así, para que las personas ya más o menos tengan una idea de qué era, evitarles como que tener que preguntarme qué significa o qué es, porque realmente no hay un conocimiento común de lo que eso significa. Solamente me acuerdo de 2 profesores de la universidad que cuando yo les dije el término me dijeron, ya, ok, sí sabían qué era, sabían que se originaba normalmente con problemas en la retina, etcétera. Incluso uno de los 2 profesores tenía fotofobia y me contaba que recién le habían diagnosticado, que él usaba lentes oscuros como yo, pero los de él eran casi transparentes, no tenían casi nada de color, y me contaba eso, ¿no? Que recién le habían diagnosticado, que nunca había tenido fotofobia, y yo le contaba que yo toda mi vida había tenido fotofobia, que desde muy pequeñita usaba lentes oscuros. Y él me preguntaba, ¿y qué cosas te sirven? ¿Qué cosas te ayudan? Y yo incluso le daba hasta mis tips, ¿no? Para poder ver mejor la computadora, para poder hacer mejor ciertas cosas, etcétera. Y hace poco, de hecho hace como muy pocos días, me acaba de pasar algo que me di cuenta que el término de baja visión sirve mucho más que decir que tengo fotofobia, porque es un término más fácil de reconocer o más fácil de entender para las personas. Resulta que Camila, mi hermana, y yo estábamos comprando en un supermercado y fuimos a la caja preferencial, donde cuando hay mucha gente normalmente vamos a la caja preferencial, porque yo sé que soy una persona que puedo pasar por una caja preferencial porque tengo una dificultad. Entonces, detrás de nosotros habían unos señores mayores, y esa caja
era como preferencial, pero entre todos les daban como o sea, podías pasar por ahí siempre y cuando no hubieran adultos mayores, ¿no? Entonces cuando Camila y yo llegamos ahí, la señorita nos dijo, bueno, no las puedo atender ahorita porque tengo que atender primero a los señores que están detrás de ustedes porque esta es una caja preferencial. Entonces Camila la mira y le dijo muy seria como, ¿y ella no es preferencial? Y la señorita le dijo, ella es especial. Entonces le dije, bueno, la miré y le dije, tengo baja visión. La chica al final de que nos entregó como lo que habíamos comprado, le pagamos y todo, como le pidió disculpas a mi hermana y todo, como que se sintió súper mal. Y la verdad, o sentimos nosotras eso, como que se sintió un poco mal porque no, como que de repente no nos había querido atender en el momento que nos tocaba. Y la verdad es que cuando Camila y yo nos fuimos, las dos le sonreímos y fue como que gracias, no te preocupes, porque, o sea, sí es comprensible, yo puedo comprender que las personas no lo crean o no me vean así de simple como... Porque es comprensible, yo puedo comprender que las personas a veces al verme, sobre todo en el verano, que todas las personas usan visera para cubrirse del sol y lentes oscuros también para cubrirse del sol, yo uso lo mismo, entonces... me puedes ver por la calle y probablemente no vas a creer o no vas a pensar que necesito esos lentes y esa visera porque tengo un problema en la vista y no porque simplemente estoy a la moda o quiero cubrirme el sol como todas las personas quieren en el verano, ¿no? Entonces, esa experiencia me trajo dos cosas. Me dio como una sensación de como pena por la chica porque no quería que se sintiera mal, pero por otro lado también me causó gracia porque nunca nos había pasado y la verdad es que fue algo un poco extraño, pero a la vez que nosotras nunca nos lo hemos tomado como para nosotros sentirnos mal, sino al contrario, ¿no? Nos lo tomábamos como, bueno, no todas las personas pueden saber qué tipo de problema o dificultad tienes y si lo tienes que decir para poder recibir el trato que te mereces, pues no hay ningún problema, ¿no? Entonces, a partir de ese día decidí y descubrí que una mejor forma de poder decir por qué uso lentes es decir que tengo baja visión y fotofobia. Y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, que estoy en Instagram y en Facebook como @JimenaKuzman. Y bueno, nos vemos la próxima semana. ¡Chao!